Bienvenidos a un podcast sobre homestaging, un podcast en el que hablaremos de las técnicas, de las utilidades, las ventajas y las herramientas que utiliza el homestaging en la actualidad. Te invito a escuchar este podcast si estás intentando vender un inmueble, tu casa, una oficina y si también te dedicas a ello profesionalmente, me encantaría ayudarte a que lo vendas antes y mejor, utilizando la técnica del homestaging. Soy Reyes Muñoz de reyeshomestaging.com. Agradeceros enormemente de que estéis ahí. Querría proponeros que me enviaréis dudas, comentarios y todo lo que necesitéis. Yo intentaré resolveros en este podcast. Y adelante con el podcast. Podcast sobre homestaging. ¿Quieres saber qué se hace para vender o alquilar una vivienda mucho antes? ¿Estás harto de recibir visitas y de que no se concrete ninguna? Te contaré qué es una estrategia decorativa que se utiliza para vender o alquilar más rápido. A esto se le llama homestaging o puesta en escena. Es una técnica utilizada desde hace más de 40 años para que una casa se venda y se alquile antes y a un mejor precio. En este podcast hablaremos sobre cómo se hace, dónde se puede hacer, cuándo es conveniente hacerlo y por qué lo debemos o podemos hacer. Este es el capítulo 1. Me presento, soy Reyes Muñoz y en este capítulo hablaremos de qué es el homestaging, desde cuándo se hace, quién inventó este término y esta profesión e indagaremos en la historia de su pasado. Os presentaré a Barbara Schwartz, que fue la creadora, la inventora y una verdadera visionaria que ideó el concepto de homestaging o puesta en escena, que es la traducción literal. Rápidamente vio y se dio cuenta de la necesidad que tienen los vendedores que tenían de preparar sus casas para la venta. Su experiencia en el teatro y en musicales y obras de teatro le dio la idea de preparar una escena, ¿no? Una puesta en escena y poner las casas para que los compradores vean, los propietarios, o sea, los posibles compradores la vean lo mejor posible. Y así es como que le surgió esta idea. Ella venía del teatro y en el teatro pues se configuran el escenario y se pone una puesta en escena. Bart ha dicho con frecuencia que la invención del homestaging fue como un regalo de Dios, ¿no? Su enfoque de ideas, visión y creatividad en esta área se convirtieron en su misión y hasta el día de hoy su pasión crece cada día. La misión es ayudar a crear un mundo mejor a través de mejores entornos domésticos y a través de la magia del homestaging. Durante su carrera de bienes raíces, la señora Bart personalmente organizó y vendió más de 5.000 casas en el área metropolitana de Seattle. Ahora, Bart inventó el concepto y la industria de homestaging cuando ingresó al mundo de los bienes raíces como agente. Ha entrenado y enseñado personalmente a más de 1 millón de personas en su clase desde 1985. Este año, Bart celebra su 32 aniversario como oradora profesional. Es una profesora certificada de habla designada y otorgada a Bart por la Asociación Nacional de Oradores en 1990. Bart está clasificada entre las 50 mujeres más influyentes en bienes raíces de todo el mundo. Fue pionera y creó los conceptos puesta en escena para vender y puesta en escena para vivir. Viajó por el país y América del Norte extensamente desde 1985 hasta hoy, difundiendo la visión y la misión de homestaging a millones de personas a través de sus entrenamientos en vivo, seminarios, libros y DVDs.
Y ella lo creó y ella lo hizo. Bart creció en Kansas en sus primeros años. Se graduó en la Universidad de Washington con títulos de educación, música y diseño. Bart enseñó en la escuela durante varios años antes de abrir su negocio de decoración, lo que la llevó a convertirse en agente de bienes raíces. En el sector inmobiliario, donde desarrolló y creó el concepto de puesta en escena en los años 70. Ha trabajado junto con su marido a lo largo de su carrera y ella siempre dice que él ha estado y sigue siendo el viento bajo sus alas. Tiene una hija y adora y aprende mucho de ella. Cuando Bart no está en el escenario, su pasatiempo favorito es la jardinería. Ella trabaja incansablemente en su jardín. Su jardín también es staller. En cada parte de su vida, Bart siempre pone en escena todo lo que la rodea. Después de muchos años exitosos como agente de bienes raíces, utilizó su concepto y sus ideas de staging y se convirtió en oradora y entrenadora profesional para ayudar a educar al mundo sobre el homestaging desde 1985. Desde entonces, el resto hasta ahora es historia. No ha parado. Después de crear el concepto que ha cambiado la historia inmobiliaria para siempre, también le encanta escribir y crear y desarrollar nuevas ideas. Comprar artículos para el hogar, para recomendar a otros en una puesta en escena. Bart continúa ayudando a todo el mundo a buscar esta puesta en escena y reside en Seattle. Las ventas de casas. Continuamos. En este episodio os voy a hablar de la creadora del homestaging, que es una señora que se llama Bart Schwartz, que es la fundadora del homestaging, de la Asociación Internacional de Homestaging, la creadora de Homestaging University. Y lo que quiero es redactar una entrevista que hizo Ana García y que la tiene en su libro espectacular, porque es un libro espectacular de decoración homestaging, que os recomiendo a todos porque es la guía definitiva y auténtica que puede ayudaros a utilizar esta técnica en vuestras casas. Entonces, primero de todo deciros esto, que quiero leeros este fragmento de lo que ella dijo y un poco la historia y su historia sobre homestaging, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bart dice: cuando empecé mi negocio en el sector inmobiliario a principios de los 70, parecía que la industria inmobiliaria de los Estados Unidos no era consciente de la necesidad de preparar propiedades para la venta. Este tema no estaba incluido en ningún programa de enseñanza inmobiliaria de los que yo tenía conocimiento. No era conocido por vendedores ni agentes inmobiliarios. Las viviendas se ponían a la venta sucias por dentro y por fuera, con mucho mobiliario, con colores de pintura poco adecuados y algunas veces totalmente vacías. Los agentes inmobiliarios tenían reparos en hablar con los vendedores sobre el aspecto que tenían sus casas, por miedo a que después no les permitieran ponerlas a la venta. Incluso si los agentes les comentaban algo sobre lo que debían hacer, los vendedores, ellos normalmente nunca les hacían caso. Lo que hacía el agente inmobiliario era poner a la venta la propiedad a través de anuncios, jornada de puertas abiertas, contactos con correo electrónico y otras cosas. Entonces fue cuando me di cuenta de que este era el motivo por el cual muchos vendedores nunca cerraban sus ventas. Esto sucedía porque mientras los agentes intentaban vender sus propiedades, los vendedores dejaban de tener motivación para arreglar lo que debían arreglar en sus propiedades.
Hoy en día esto sigue pasando en muchos lugares y mercados y países. El problema es simple, la naturaleza humana. La mayoría de compradores de viviendas no pueden imaginarse ellos mismos viviendo en una casa cuando una casa está sucia, llena de trastos, vacía o con combinaciones de colores muy malas. Al preparar adecuadamente una casa para la venta con el homestaging, se eliminan los aspectos negativos de que la mayoría de compradores tienen para imaginarse y mudarse mentalmente a esa vivienda. ¿Cómo se me ocurrió la idea de homestaging? También experimenté esta resistencia con los vendedores, cuando les comentaba la necesidad de, por ejemplo, quitar la moqueta cuando era necesario, o retirar el papel de la pared, o la pintura de la casa tanto interior como exterior. También probé educando a los vendedores sobre la importancia de preparar sus casas para la venta y los motivos para hacerlo. Les pedía que decoraran sus casas para venderla y sus respuestas eran siempre la misma. ¿Por qué tenemos que decorar la casa si la vamos a vender? Me di cuenta de que intentar que los vendedores decoraran no era la mejor opción. Sus preocupaciones tenían sentido. También lo que hice fue cambiar mi manera de trabajar con ellos y funcionó. Me encantaba cantar y cuando era joven creía que podía ser la próxima Bárbara Streisand. Cuando actuaba siempre me impresionaba ver cómo nos cambiábamos de set para cada acto de la obra. Un día estaba hablando con una vendedora de una casa y le pregunté: ¿te gusta el teatro? Y ella me respondió: me encanta el teatro. ¿Pero qué tiene que ver el teatro con vender mi casa? Le dije que en cada acto de la obra siempre existe el staging, un cambio de escenario en cada escena. Hay que preparar la escena antes de llevarla a cabo. Esto me llevó a explicarle que cada habitación de su casa era un escenario y que tenía un significado y un objetivo distinto. El objetivo de la cocina, por ejemplo, era diferente que el que tenía el comedor. También deberíamos adaptar de la mejor manera posible el escenario de la habitación para que ella pudiera vender su casa por el máximo precio posible. Le dije que me gustaría ser su directora, que el set fuera la casa, que los compradores fueran la audiencia y que ella y el banco fueran los productores. Ella debía ser la estrella que vivió en esa casa. También le expliqué que en este sector existen los críticos iguales que los que hay en el mundo del teatro. Estos críticos son los otros agentes del sector inmobiliario. La clave está en preparar cada sala y cada habitación para la venta. Hay que pensar en el concepto del escenario para que la venta se materialice. Finalmente, conseguimos crear estos escenarios en su casa y se vendió en una semana, después de haber estado en el mercado con otro agente durante más de un año. Decidí hacer esto otra vez con otros vendedores y utilicé las películas como ejemplo. Ellos tenían carteles de películas repartidos por toda la casa. Les dije: ¿te acuerdas de las escenas cinematográficas de Hollywood? El hecho de poder construir la propia escena de la manera que tú quieres, haciéndola muy caótica o muy limpia en función del tipo de película que quieres filmar. Ellos entendieron perfectamente este concepto e hicieron el staging de su casa conmigo. También se vendió en un tiempo récord. Con el tercer vendedor que conocí utilicé Disneyland como analogía porque vi que tenía carteles de Disneylandia en la habitación de los niños y en la nevera de la cocina. Les dije que si existe algún sitio en el mundo que tiene staging es Disneylandia. Ellos hicieron todo lo que les pedí para hacer la intervención de homestaging en su casa y también se vendió en menos de 2 semanas. Aquí fue cuando supe que estaba a punto de descubrir algo muy potente y comenzó mi carrera en el homestaging. Inventé el homestaging en Seattle, en los suburbios de la avenida de 1972. Desde entonces nunca he mirado atrás. He hecho intervenciones de homestaging en todas las casas que he puesto a la venta y ninguna de las personas que conocí sabía que era esta técnica. Esto sucedió porque la palabra y el concepto de homestaging aún no existía en la industria inmobiliaria.
Los agentes acostumbraban a decirme: Bart, ¿cómo consigues que los vendedores limpien sus casas y las dejen tan bien? Yo les decía: hago una intervención de homestaging en sus casas. Ellos me respondían: ¿qué es esto? Entonces les explicaba qué estaba haciendo con estas intervenciones. Con estas intervenciones para poner las casas a la venta. Y ellos me miraban, movían sus cabezas, se daban la vuelta y se marchaban. Los agentes en aquella época no parecían interesados en mi idea de hacer homestaging, pero los vendedores sí que lo estaban. Ellos entendían la idea cuando se las explicaba, porque querían vender sus casas. Al hacer la transición desde el sector educativo y el mundo del diseño a la industria del sector inmobiliario, vi la gran necesidad que existía de educar y enseñar a los agentes inmobiliarios y a los propietarios los motivos y beneficios de preparar sus casas antes de ponerlas en el mercado. Hacerlo conseguía que fueran mucho más atractivas a los compradores. Se vendería por precios mucho más elevados y sin importar el mercado en el que estuvieran. Después de muchos años de intervenciones de homestaging en el área del Seattle, me pidieron que hablara sobre mi invención del homestaging a grupos de realtors y directivos de realtors en diferentes estados y países. Desde 1985, mis charlas profesionales, cursos y seminarios de 1 a 5 días han formado cerca de 1 millón de agentes del sector inmobiliario y expertos en homestaging. El mismo año lancé StayerHome.com y también fundé la Stayer University para continuar formando agentes del sector inmobiliario en el mundo del homestaging. Ahora también es una universidad en línea. Detecté la necesidad de una asociación de expertos en homestaging que los agrupara y donde pudieran continuar su formación ayudando a la comunidad en este servicio. La primera y la más grande asociación de homestaging en el mundo. El homestaging ha llegado para quedarse porque funciona. Una vez que el propietario interviene en su casa y se da cuenta de que se vende más rápido y por mucho más dinero, querrá poner a la venta cualquier vivienda que tenga en propiedad utilizando la misma técnica. No importa el país ni el precio de la propiedad. Cualquier vivienda que se pone en el mercado se convierte en un producto a la venta y todos los propietarios quieren el máximo dinero posible cuando se venda. A veces la gente piensa que solo las casas más caras son las que utilizan homestaging y eso no es verdad. Todas las propiedades necesitan el homestaging porque cada una de ellas quiere ser vendida y esta técnica vende propiedades. Es la mejor herramienta de marketing disponible para cualquier vendedor y agente inmobiliario. Un profesional de homestaging tendrá una carrera brillante siempre y cuando reciba buena formación por parte de escuelas acreditadas, ofrezca un servicio excelente, trabaje con integridad, honestidad y sienta pasión por las personas y por las casas. Las bases del homestaging no son difíciles de aprender si vienen de una escuela acreditada. La comunicación es clave y por este motivo invierto mucho tiempo en enseñar las técnicas de comunicación en mis cursos. Si te comunicas de una manera honesta con el propietario sobre lo que es realmente esta técnica y por qué es tan necesario para vender su casa, este profesional siempre será muy demandado. Para mí es algo maravilloso ver cómo mi idea de homestaging se ha expandido alrededor del mundo y está siendo utilizado por millones de personas a la hora de vender sus casas. En América y Canadá, esta técnica se ha convertido en una práctica habitual y todavía sigue creciendo y creciendo en toda América del Norte. También se ha empezado a expandir por Europa y Asia. Practicar el homestaging en viviendas funciona, porque los humanos son los mismos en todo el mundo y la naturaleza humana es la misma. Siempre quieres vender tu propiedad por el máximo dinero posible y en el menor tiempo posible.
Por eso el homestaging es necesario. Antes de poner las casas a la venta en cualquier parte del mundo, el homestaging hace que el vendedor, el agente inmobiliario, el staller y todos los actores implicados a la hora de vender una propiedad consigan más dinero. Sé que la técnica del homestaging continuará creciendo en el futuro y se convertirá en una práctica aceptada y habitual en todo el mundo. Estamos en un momento muy bueno para ello. La demanda es fuerte y los expertos en homestaging cubren una necesidad que todos los propietarios de vivienda tienen antes de poner a la venta sus casas. Y hasta aquí el artículo de Bárbara Schwartz sobre el homestaging. Yo creo que es muy aclarador, muy intenso y a la vez gratificante escucharla hablar. Es una persona muy interesante que habla realmente de lo que ha conseguido en estos últimos 40 años. Y bueno, y ahora vamos aquí. En España llevamos sobre 15 años con esta técnica y es el futuro. Muchas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haber puesto un poco de luz y que si estás interesado en el tema me puedes contactar en mi página web reyeshomestaging.com. Espero resolver tus dudas en siguientes capítulos. Si te ha gustado el programa, puedes valorar con 5 estrellas en iTunes y en eBooks. Ya sabes, si no emocionas, no te ven, y si no te ven, no te vendes. Gracias por todo y hasta el próximo programa, mis oyentes.